Enséñame, Señor, a mirar como tú. Enséñame, Señor, a pensar como tú. Enséñame, Señor, a caminar así. Enséñame, Señor, a discernir así. Enséñame, Señor, a orar como tú. Enséñame, Señor, a decir como tú. Enséñame, Señor, a perdonar así. Enséñame, Señor, a servir siempre así. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar. Enséñame, Señor, a recibir de ti. Enséñame, Señor, a depender de ti. Enséñame, Señor, a comprender tu amor. Enséñame, Señor, a parecerme a ti. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar como tú. Indudablemente Dios cumple sus propósitos en este mundo, en la vida y en todos los tiempos, aunque a veces tú y yo no lo entendamos. Estamos pasando un tiempo de crisis, de pandemia, de dificultades, pero a veces cuesta trabajo entender cómo Dios tiene el control y cómo Dios tiene un propósito para todas las cosas. Hay un pasaje en el cual hemos estado meditando capítulo de 8 del libro de Romanos, o la carta a los Romanos más bien, de Pablo. Por supuesto, todo esto es inspirado por Dios, pero hay un mensaje que involucra sabiduría, involucra acción, involucra cambio de carácter, involucra cambio de perspectiva en la vida. Y el día de hoy vamos a meditar en él bajo el parámetro del Antiguo y del Nuevo Testamento, y vamos a ver varios pasajes donde podemos ilustrar una idea completa para poder tener un mayor entendimiento de este pasaje. Dice Romanos 8:28 la letra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. En toda circunstancia, Dios cumple sus propósitos. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no del mundo. Es por eso que en la primera carta de los Corintios, el mismo Pablo, en el capítulo 2, verso 12, dice que nosotros somos de Dios, no del mundo, y es por eso que del Espíritu de Dios proviene esta sabiduría para que sepamos lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en estos tiempos. Vamos a analizar este pasaje de Romanos 8:28 de una manera, por supuesto, teológica, pero simple y sencilla, porque así es la revelación de Dios. Aún los niños la pueden entender, aún los niños pueden recibir una enseñanza. Y vamos a pensar un poco en algún personaje del Antiguo Testamento. Job es muy conocido, era alguien que era bueno, que Dios lo puso como ejemplo de alguien que le honraba, alguien que le servía, alguien que lo buscaba sin interés y que trataba de buscar la voluntad de Dios. Bueno, eh, dice Job capítulo 1,
verso 19 a la letra. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Recordemos que era un siervo quien venía, un trabajador de Job, que venía a dar el informe cómo habían muerto sus hijos, cómo había acontecido una gran tragedia. Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Sabes? Job estaba perdiendo familia, estaba perdiendo propiedades, estaba perdiendo lo mucho que tenía. Y hay gente que tal vez desde una perspectiva no cercana a la teología o la voluntad de Dios o a la creencia en Dios, incluso a la fe, porque algunos pueden tener una fe muy descompuesta y pueden decir, bueno, esto era, esto fue mala suerte, ¿no? O pueden algunos decir, oye, ¿qué fue eso, no? Otras personas podrían decir, bueno, su karma, ¿no? Bueno, por supuesto, todo esto alejado de la verdad, pero Job, me encanta cómo después de todo lo que le pasa, después de todo lo que le sucede, pues nosotros, pues, sin duda alguna, muchos de nosotros hemos perdido familiares, amigos, vecinos, conocidos, gente que amábamos y que respetábamos y que en realidad tú y yo no queríamos que se fueran. Así pasó en la vida de Job, así pasó, pero también con sus bienes. Permíteme, te leo otra versión, la nueva versión internacional, dice este verso 22. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Es nuestro caso? ¿Es nuestro caso? De hecho, hay otra versión que dice, a pesar de todo lo sucedido, Job no pecó ni maldijo a Dios. Otra versión, a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. ¡Wow! Jamás se le ocurrió pensar a Job que lo que había sucedido era por casualidad o era un accidente. Él, por medio de su relación con Dios, a la cercanía que él tenía con Dios, él sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Él sabía que Dios es Dios y lo permitía por alguna razón. En el verso 1 y 2 del capítulo 27 dice, resumió Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho y al omnipotente que ha amargado mi alma. Sin duda alguna estaba pasando una crisis, un momento difícil en su vida, estaba con dolor en su corazón. Sin embargo, aunque no entiende por qué Dios le permite vivir esta tragedia, así como tú y yo, a veces no entendemos por qué estamos viviendo esta pandemia. Y tanto Job como tal vez tú y yo podemos decir que es cosa injusta, podemos mantener un pensamiento de por qué a los buenos, por qué no a los malos, por qué a mí, por qué a mi familia, por qué esa persona que tenía muy buena ética, que era muy amoroso o amorosa, o que tenía un estilo de vida, incluso de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Él no le echó la culpa a Dios, mantuvo su fe y sus ojos puestos en Dios. Sabes, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de dificultades, de pérdidas familiares, en estos momentos incluso de circunstancias difíciles en la vida, tú y yo tenemos que volcar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón a Dios. Permíteme te leo para que entendamos un poquito más este pasaje en Job capítulo 19, verso 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Verso 26. Y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios. ¿Sabes una cosa? Algo que no platicamos es que Job, además de perder bienes materiales, además de perder familia, además de estar triste, acongojado, confundido,
él era una persona buena, él era una persona que seguía a Dios, que honraba a Dios, una persona que de hecho el mismo Dios la usó como ejemplo, presumió de él, ¿sabes? De una enfermedad que lo hacía alejarse de la gente, que la gente se alejara de él, que se consideraba como alguien inmundo, su piel se caía en pedazos, todavía pues la lepra no había medicina, no había cura y era algo que se contagiaba muy fácil y algo que pues dolía el cuerpo y el alma, ¿sabes? También le dio y él estaba eh, decidido a poner sus ojos y su corazón en Dios y es por eso que él podía entender que estas cosas estaban sucediendo bajo el control de Dios y que Dios siempre tiene el control. Pongamos esta misma perspectiva de Job en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas a ese primo hermano de Jesús? Ese que fue a abrir el camino, Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Yo no estoy seguro si él entendía todo lo que estaba sucediendo. Jesús empezó a crecer, él estaba encarcelado, él sabía que iba a morir. ¿Y sabes una cosa? No únicamente tenía que poner los reflectores en Jesús, que sí, así era, la honra, la gloria, él únicamente iba a preparar el camino. Únicamente como tú y yo somos enviados de Dios. Pero sabes, él estaba dispuesto a entregar su vida por Dios. Estaba dispuesto a entender que si le iban a cortar la cabeza de una manera injusta, porque él le había dicho al gobernante que lo que estaba haciendo, la forma en la que estaba viviendo, no era adecuada, no era lo que Dios quería para su vida, no era conforme a la voluntad de Dios. Y por supuesto, este gobernante estaba enojado con él y su hijastra mandó, bueno, le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una charola, ¿sabes? Juan el Bautista tenía un gran ministerio, pero él estaba dispuesto a desaparecer de la escena con tal de que el Señor fuera exaltado y se cumpliera su misión. Juan el Bautista tenía un llamado, tenía un propósito. Muchos creyeron en él, muchos creyeron incluso que él era el Mesías. En la historia hay señales de que aún en el tercer siglo, eh, eh, una secta seguía pensando que Juan el Bautista era el Mesías. Bueno, Juan el Bautista y Job tenían de algún modo algo en común. Entendieron la enseñanza que nunca escucharon. ¿Recuerdas? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes? Pero quiero que analicemos este pasaje porque a veces lo malinterpretamos y decimos a los que Dios aman, los que aman a Dios. Es el amor del ser humano hacia Dios. Eso cambia tu vida, cambia tu perspectiva, cambia tu conducta, cambia la forma en la que eh, enfrentas incluso los problemas. Pero podemos reflexionar en qué significa esta enseñanza para nosotros, cómo la aplicamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo problemático. Bueno, enfoquémonos en los que aman a Dios, en los que aman a Dios. Dios nos ama y no hay duda de eso. Pablo nos habla más adelante al respecto, nos habla del amor de Dios, el amor invencible de Dios. Pero este pasaje puede ser mal interpretado, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando tú y yo obedecemos, cuando amamos, cuando honramos a Dios con nuestra vida, depende de nuestro amor por Dios. Y no precisamente del amor de Dios por nosotros. Si fuese del amor de Dios por nosotros, no hubiera ningún problema. El amor de Dios es perfecto, es constante, es fiel. Bueno, para poder entender, vamos a dividir esto en 3 puntos. Primer punto, amar a Dios es amar sus propósitos. Porque todo el mundo dice que ama a Dios, ¿estás de acuerdo? Todo el mundo dice que ama a Dios y que le sigue. Es más, incluso hay gente que dice que vive en su corazón, aun cuando no lo ha invitado, o cuando lo ha invitado y no le ha dado el control de su vida, cuando no le sigue, cuando no lo ama. Amar a Dios es amar sus propósitos.
Es decir, amar lo que Dios quiere lograr. ¿Sabes lo que Dios quiere lograr con tu vida? ¿Sabes lo que Dios quiere lograr con esta circunstancia difícil que estamos viviendo? ¿Nos lo hemos preguntado? ¿Lo hemos tenido presente? Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes? En la semana tenemos una serie de devocionales de proverbios y otra serie de devocionales que estamos leyendo la Biblia en un año. Y yo estaba leyendo el pasaje de Éxodo, que es lo que tocaba. Y en estos días vemos plaga sobre plaga. Y Faraón no dejaba salir al pueblo y no dejaba salir al pueblo. No escuchaba la voz de Dios, no escuchaba la voz de Dios. Pero me impresiona cómo en la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, Dios dice, con esta plaga Faraón los va a sacar de aquí, les va a dejar ir y es más, les va a pedir que se vayan, ¿no? Y sabes una cosa, así fue. Dios tenía el control de todo. Dios siempre tiene el control de todo. ¿Sabes lo que Dios quiere lograr? ¿Sabes cuánta gente platica de que cómo se abrió el Mar Rojo, de cómo pasó plaga tras plaga, cómo Dios fue cambiando incluso la forma de pensar, no únicamente del faraón y los egipcios, de los mismos judíos que ya estaban acostumbrados a un estilo de vida diferente y muchos de ellos ya no honraban a Dios como se debería. Ahora todo esto cambió la perspectiva, se volcó y fue poco a poco cambiando la actitud del pueblo de Dios. Amar a Dios es amar las maneras como Él quiere lograr las cosas. Lo entendamos o no, nos guste o no, son sus caminos. Tenemos que aceptarlos, tenemos que amarlos. El mismo Pablo escribe en esta misma carta a los romanos, pero más adelante, en el capítulo 11, verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insolables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Sabes? Como Dios quiere hacer las cosas, hay que honrarlas, hay que respetarlas. Amar la manera como Dios quiere usarnos a nosotros, a ti y a mí, sí, aunque nos sorprenda en medio de la pandemia, en medio de la problemática, en medio de tus dudas, de las mías, de nuestra incertidumbre, de a veces que modo, a veces tememos salir a la calle, tememos hacer algunas cosas, tememos que se mueran nuestros familiares. Hay una palabra hermosa que nos alienta, asegurarnos del cuidado de Dios sobre nuestra vida. Y es uno de los textos que llamaba el pastor Pat Carter, director del seminario Lomas Verdes hace muchos años, decía que era un texto vitamina, porque te lo aprendes y eso sirve de mucho para tu vida. Muchos grandes siervos de Dios lo han aprendido e incluso enseñan esta manera de dividir los versos. De hecho, el pastor Gilberto Gutiérrez en su discipulado de Venid y Ved explica esto, que él fue alumno de Pat Carter. ¿Sabes una cosa? Un texto vitamina es aquel que te da fuerzas cuando no las tienes. Cuando estás triste, cuando estás enfermo, cuando tienes alguna circunstancia, incluso hasta desesperación, y recuerdas ese versículo. ¿Recuerdas Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Parece hermoso? Él nos sustenta, nos ayuda, nos da fuerzas. Bueno, Isaías 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no deseché. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece algo realmente práctico, realmente, pues, Dios quiere usar nuestra vida, a pesar de que a veces fallamos, de que a veces tememos, de que a veces incluso pecamos, Dios quiere utilizarnos. Dios utilizó a un gran profeta, a un gran predicador, que no quería obedecerle. ¿Recuerdas aquella historia de aquel profeta que no quería hacerle caso a Dios, que no quería ir a donde Dios lo mandaba? Jonás, Jonás. Bueno, Dios quería hacer algo grande con él. Quería ir a un lugar donde había pecado, donde había muerte, donde había asesinatos, donde había lujuria, donde había muchas cosas perversas. No se merecían el perdón de Dios, por eso Jonás no quería ir. Pero Dios quería trastornar al pueblo, incluso a sus animales, su forma de vivir, su estilo de vida.
Y Jonás a veces se resistía. A veces yo no resistimos. A veces no queremos ir porque nos sentimos indignos, ¿sabes? Jonás no se había sintonizado con el corazón del Padre. Dios quiere que tú y yo nos sintonicemos con Él. Él tal vez amaba a Dios, pero no completamente se sometía a su voluntad. A veces tú y yo hacemos lo mismo. No respetamos las maneras como lo hace, lo evaluamos, no obedecemos. Amar a Dios es amar sus propósitos, amar lo que Él ama, amar lo que Él quiere hacer, amar su proyecto de salvación eterna, amar sus estrategias para salvar al mundo. Incluso tú y yo somos parte de la estrategia. Cuando amamos a Dios de esta manera, no hay cosa que suceda que no entendamos como un bien de acuerdo al propósito de Dios. Amar a Dios es vivir con sabiduría. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien, conforme a su propósito son llamados. Entendamos bien ahora la frase, todas las cosas les ayudan bien. Hace rato meditamos en los que aman a Dios. Ahora, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas estas cosas son buenas. No dice que todo lo que sucede pues va a ser positivo, siempre vamos a tener éxito. No, no lo dice. Dice que todas las cosas nos van a ayudar bien. Y no perdamos la vista de lo que Él está hablando, de algo que Dios hace, sino de lo que, cómo amamos las cosas que Dios hace. Esto no tiene que ver con un Dios haciendo milagros por donde quiera y a la voluntad del ser humano. No, 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 no te va a poner una alfombra roja para que pases, por supuesto que no. Nos habla entonces de el entendimiento, una virtud cristiana, la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con saber que Dios tiene el control de todas las cosas, aun y cuando no estemos de acuerdo, aun cuando sucedan cosas que aparentemente no son buenas para nuestra vida, cuando haya muerte, cuando haya dolor, cuando haya enfermedad. Dios siempre tiene el control. Sigue sentado en el trono. De hecho, Juan en el Apocalipsis lo mencionaba. Dios sigue sentado en el trono. Él tiene el control. También la sabiduría de reconocer que no lo sabemos todo. A pesar de eso, vivir confiando en Dios y vivir confiando en que Dios sí lo sabe todo. Hay cosas que Dios quiere que sepamos. Para eso nos dio la inteligencia, ¿sabes? Y hay cosas que tenemos que aceptar, que tenemos que incluso estar de acuerdo con Él por fe. Amar estas cosas que a veces no entendemos. Dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de la ley. La sabiduría es esperar lo mejor. Nuestra tarea es vivir convencidos de que Él tiene el control de las cosas, de que con Él vamos a tener bendición tras bendición y de que tú y yo vamos a ser bendición incluso para otros. Dios nos revela lo suficiente para que nos integremos a su obra con pasión y nos oculta lo necesario para que lo hagamos porque creemos en Él y porque lo amamos. Abraham no sabía cuando salió de esas tierras de Ur, ¿recuerdas? ¿Cómo iba a dejar su tierra, su parentela? ¿Cómo Dios le iba a dar un hijo en su vejez? Él no sabía. Pero dice incluso este mismo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. ¿Sabes? Él era grande de edad, su esposa también. Era casi imposible que tuviesen hijos. Pero él creyó en Dios y recordó que para Dios no hay imposibles. La peor cosa que podamos hacer en tiempos de crisis es mantener una actitud necia, renegar ante las circunstancias. Tal cosa nos deprime, baja nuestras defensas, nos estanca, nos impide cumplir la misión de Dios para nosotros e incluso nos condena a la infelicidad. En cambio, la sabiduría de creer en Dios verdaderamente alegra nuestra vida, nos da gozo, nos da propósito, da sentido, nos da sabiduría. Seamos sabios amando y creyendo lo que Dios nos ha dado a entender y lo que no, por fe, sigamos adelante. Cuando sucede esto, tu vida y mi vida puede ser utilizada para bendición, pero también amar es aceptar este llamamiento.
Hablamos de un llamamiento, ¿recuerdas? Y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a lo que su propósito, ¿qué? Son llamados. Dios te llama a ti y a mí. Nuestro texto nos habla de un llamado y nos confronta a la realidad de un llamamiento. Dios quiere utilizar nuestra vida, quiere utilizar nuestras virtudes, nuestros defectos, quiere utilizar nuestros cambios, porque Dios hace cambios en nosotros conforme nos vayamos acercando. Y hay diferentes llamados, el llamamiento a ser salvo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El énfasis de nuestra salvación es la eternidad. No perdamos de vista esto. En la tierra podemos pasar cosas difíciles, dolores, enfermedades, pandemias, ¿sabes? Pero a dónde vamos, a donde Dios nos va a llevar. Es un llamamiento supremo. Pero también Dios nos llama a ser testigos. Quiere moldear tu vida y moldear mi vida. Quiere ejemplificar su amor y su voluntad en ti y en mí. Nos llama a ser participantes. Somos instrumentos, no soberanos. Recuerda que tú y yo somos instrumentos, somos participantes. Es una tarea establecida por Dios, no por ti y por mí. Un llamamiento a ser un actor secundario. Él no. O sea, tú y yo somos los protagonistas. Él no tiene que quedar en el segundo plano. Él siempre va al frente. Tiene que ser el protagonista. Bueno, Él es el dueño, el diseñador, el director del plan. Nosotros fuimos llamados únicamente a colaborar. Bueno, hagámoslo sabiendo que tu vida y mi vida puede ser utilizada para bendición. Como siempre, Dios nos desafía a vivir toda circunstancia y a entender que toda circunstancia es de acuerdo a los propósitos de Dios. Este pasaje de Romanos 8:28 que hemos estado meditando, que hemos estado escudriñando, que hemos estado rumiando, así como cuando un animal mastica el pasto y lo mastica y lo mastica, y es para entenderlo mejor, para tener una eh, 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 visión este año muy diferente. Porque si lo entendemos a la perfección, si entendemos lo que está sucediendo, y si tú y yo crecemos en el Señor, ¿sabes? ¿Sabes? Vamos a vivir y pase lo que pase, vamos a recordar que tiene Dios el control, vamos a respetar y a honrar su voluntad, y vamos a tener una visión en la fe donde podemos creer lo que todavía no sucede, podemos creer en esta vida eterna, creer en que aún en la tierra, el paraíso de Dios, el estar con Dios, el tener la presencia de Dios, el estar junto a Dios es posible. Bueno, tal vez muchos de nosotros nos podamos preguntar, ¿qué tiene de bueno que llueva en la tierra y se inunde totalmente? ¿Sabes? A Noé le ayudó para experimentar la gracia y el juicio de Dios. Un llamado personal a la salvación, en todos los sentidos. ¿Qué tiene de bueno que te vendan como esclavo, que se burlen de ti tus hermanos? A José le ayudó para llegar a Egipto y salvar a su familia y a toda la población y convertirse en un importante salvador. Tiene de bueno que un gigante amenace a tu pueblo y lo insulte. Bueno, a David le dio la oportunidad para realizar una gran hazaña. Y podemos analizar muchos héroes de la fe, muchos héroes de la fe. Pero sabes, todas esas cosas malas que pasan a veces nos dan aliento, a veces nos ayudan a honrar al Señor con nuestras vidas. Pero cuando tú y yo tenemos en mente que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, precisamente porque aman a Dios, porque creen en el Todopoderoso, porque creen en su soberanía, en su justicia, en su amor, porque lo honran, porque lo respetan, porque aman sus propósitos, porque aprueban sus estrategias y no únicamente las aprueban, las honran y las respetan. Son felices. Tú y yo podemos ser felices incluso en medio de una pandemia. De eso se trata la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. De eso se trata el shalom, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y nada, nada en este mundo va a impedir que se cumpla su voluntad. Quede el presidente que quede, aprueben las leyes que aprueben, cambien ideologías, pongan cosas, lo que sea, lo que sea, lo que suceda, Dios siempre tiene el control.
Y a ti y a mí nos toca meditar en eso. Y por supuesto, amar a Dios, amar sus procedimientos y amar incluso su voluntad. Si quiere utilizar circunstancias adversas para moldearnos o para enseñarnos, e incluso si Dios quiere utilizar tu vida y mi vida para hacer su voluntad, aunque tú y yo seamos imperfectos. Amemos a Dios, amemos su voluntad, amemos su estrategia y recordemos que Dios siempre tiene el control. Que Dios te bendiga. Vivamos en fe. Recibe de lunes a viernes a las 7 de la mañana el devocional por WhatsApp. Únete al culto de oración todos los domingos a las 7:30 de la mañana por Zoom. No olvides los domingos ser parte de la alabanza a las 9:30 de la mañana. Tenemos diferentes actividades en Facebook. Entra los miércoles a la clase matutina a las 10 a.m. y al estudio de Salmos a las 8 p.m. Te recordamos que todos los jueves a las 7:30 p.m. se transmite por Facebook el cuento con enseñanza de vida. Invitamos a todas las hermanas a conectarse a Mujeres de Vida todos los sábados a las 5 p.m. y a toda nuestra iglesia a las 8 p.m. a Doctrina Cristiana. Recuerda conectarte a Conociendo Más la Biblia todos los domingos a las 8:57 de la mañana. Y por supuesto, no te pierdas de la transmisión del sermón a las 10 de la mañana. Y para los más pequeños tenemos Vida Kids todos los domingos a la 1 de la tarde por Facebook.